Muchísimas gracias, Diego. Gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación que me permite estar aquí y conversar con todos ustedes sobre un tema, yo diría, tan relevante en la práctica y también en la teoría, sobre todo lo que explicará Cita es bueno, los principios que tienen que ver con la exposición que será más adelante, que son tan importantes para, conceptualmente también tan importantes. Entonces, vamos a hablar, o estamos en este conversatorio hablando de las sanciones en el mundo de los contratos, y esto no deja de ser peculiar, ¿no? Porque generalmente se identifica el mundo de la contratación, si uno piensa en derecho privado, por supuesto, con algo bastante alejado de los regímenes sancionadores. Es más, en otros ordenamientos jurídicos, el debate en torno a la relación entre contratos y sanciones gira sobre todo sobre si las penalidades son o no son sanciones, o si es que los impedimentos para contratar tienen carácter punitivo o no. O sea, digamos que es una discusión generalmente diferente a la que tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque en el régimen peruano, ya desde hace muchos años, desde hace ya varias versiones de la ley de contratos, existe un régimen sancionador tipificado, inicialmente en reglamento, luego ya en ley, que permite al Tribunal de Contrataciones del Estado imponer sanciones por la comisión de ciertas infracciones. Por tanto, en una relación entre contratista y contratante, entendiendo como contratante a una administración pública, o incluso en los procedimientos de selección que puede tramitar un participante, postor, ante la administración o de cara a los procedimientos que se tramitan ante el OS ahora y sus distintos órganos, específicamente el RNP, quizás sea el más relevante de sus efectos, se pueden cometer infracciones. Y como se pueden cometer infracciones, se pueden imponer sanciones. A mí me han pedido hablar en esta primera sesión, esta primera exposición, sobre las infracciones, sobre cuáles son las razones que podrían justificar en aplicación de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas la imposición de un castigo. No quiero, sin embargo, empezar esta exposición sin decir algo que para mí es básico. Esta ley no es una ley general de contrataciones públicas, es una ley bastante especial, porque regula únicamente los contratos de procura, los contratos por los cuales el Estado adquiere bienes, servicios o contrata la ejecución de obras con fondos públicos. Existe todo un universo de contratación pública que está fuera del ámbito de aplicación de esta ley. No porque esté fuera del ámbito de los que está especialmente excluidos, sino porque el fenómeno de la contratación pública es mucho más amplio y va desde los convenios de estabilidad a los actos por los cuales la administración dispone de su patrimonio, que no están regulados en esta ley. Sin embargo, a mí sí me llama la atención el nombre de la ley, porque claramente no es una ley general que regule todas las contrataciones. Y eso también es relevante de cara al régimen sancionador, porque es un régimen sancionador para aquellos que intervengan en contratos, en procedimientos en aplicación de esta ley. No es un régimen sancionador que obligaría pues, a un concurso para que el Estado adjudique un usufructo sobre un bien público, que también es un contrato, ahí no veríamos la aplicación de este régimen sancionador. Entonces, ¿cuáles son las infracciones que están previstas, que se pueden aplicar tanto a participantes, postores, proveedores y subcontratistas? Ha habido algunos cambios que voy a ir planteando en torno a la legislación anterior, pero sobre todo quiero que todos sepamos cuáles son las infracciones para que luego puedan seguir adelante con el desarrollo del conversatorio. En primer lugar, se ha establecido como una infracción desistirse o retirar injustificadamente su propuesta de manera reiterada.
Este es un cambio respecto al régimen precedente porque se incluye como un elemento del tipo la reiteración en esa conducta por la cual un participante, postor, porque ya ha presentado propuesta, se desiste o retira su propuesta. Eh, claro, el decir que tiene que retirarla de manera reiterada abriría la puerta a la interpretación de qué significa reiterada, en tanto este es un concepto jurídico indeterminado. Por eso mismo, el reglamento de la ley de contratos ha querido precisar qué significa reiterada para que no haya ninguna discusión en torno al tipo y así cumplir de la mejor manera posible con el principio de legalidad material. Así, el artículo 356 del reglamento establece que para que se configure esta infracción, la conducta es reiterada cuando se verifica que respecto del proveedor hubo un primer procedimiento sancionador en que se determinó un desistimiento injustificado. O sea, la idea es que hay uno antes. Digamos que no te sancionarían a la primera, sino te sancionarían a la segunda. Yo no tengo claro que eso sea reiterado, porque vamos a ver, reiterado sería hacerlo muchas veces, pero por lo menos queda claro que hay una forma de entender esta reiteración planteada por el reglamento de la General de Contrataciones Públicas. Insisto, esta exigencia de la reiteración es algo nuevo en el tipo. Un tipo infractor que sí que se mantiene respecto de la norma precedente es el de incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar un contrato o un acuerdo marco. Sobre el tipo infractor, y aquí seguramente la doctora Saavedra, como antiguo miembro del tribunal, pues seguramente nos puede explicar mucho mejor, el tribunal ya tiene o tenía una posición según la cual el tipo infractor no se configuraba únicamente cuando no se perfeccionaba, sino cuando no se realizaban las acciones destinadas al perfeccionamiento. De tal manera que, claro, si tenía que entregar documentación y no la entregaba y eso impedía que se produzca el perfeccionamiento, yo después no podía alegar que había perdido la buena pro por no entregar documentación y por ende la falta de perfeccionamiento era justificada porque era imposible, ¿no? Yo ahí tengo mis dudas de que esto cumpla con el principio de legalidad material en el sentido de prohibición de interpretación extensiva o analógica, pero lo cierto es que ese criterio es un criterio que ya viene de antiguo y yo creo que se seguiría aplicando como una nueva norma, independientemente, insisto, de mi opinión al respecto. Se mantiene el tipo infractor referido a la subcontratación. Acuérdense que la subcontratación en nuestro ordenamiento jurídico exige, en primer lugar, que sea autorizada por la entidad. Además, la subcontratación exige que se respeten los topes para la subcontratación que están regulados y además el subcontratista tiene que también tener RNP y no puede estar impedido. Entonces, si hay un contratista que subcontrata incumpliendo estos requisitos, el contratista sería el sujeto pasible de la infracción, entiendo yo, porque él es quien subcontrata. Pero bueno, no nos olvidemos que también el subcontratista es, según la propia ley, uno de los sujetos que puede cometer infracciones, pero yo creo que en este caso el sujeto activo de la infracción debiera ser quien realiza la subcontratación, independientemente, insisto, de que podamos discutir si también se extiende al subcontratista. Después, es una infracción que nuevamente venía ya en la norma anterior, aquí no hay cambio, el negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. Esto sobre todo tiene que ver con obligaciones de garantía que podrían venir establecidas por el contrato. También suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP o por montos mayores de su capacidad libre de contratación o en categorías distintas en las autorizadas. Realmente este tipo de infractor no es
Hasta donde recuerdo yo, un tipo nuevo, ya estaba así previsto en la legislación anterior. Se ha también regulado específicamente un tipo para quien elabora los expedientes técnicos y resulta que estos expedientes técnicos luego tienen problemas. Y esto es muy importante porque, como no me cansaré de repetir, lo estoy diciendo hace años, pero es algo que únicamente diga yo, por supuesto, los grandes problemas de la contratación pública no vienen de problemas en el procedimiento, vienen de problemas en las actuaciones preparatorias. Y dentro de estas, específicamente en el expediente técnico, en el caso de los contratos de obra, pero también en los contratos de bienes y de servicios, en el requerimiento, en las características del requerimiento. Por tanto, es muy importante que el expediente esté correctamente realizado y se ha previsto un tipo infractor específico para quien elabora el expediente con deficiencia de información equivocada, aun cuando haya conformidad, y se agrega siempre que esto haya generado el retraso en la ejecución de la obra al ser detectados o si es que no se han absuelto oportunamente las consultas de la entidad respecto del expediente durante la ejecución contractual. Fíjense que esta es una infracción para quien elabora el expediente que, digamos, que puede ser sancionado por los defectos en el trabajo que hubiera realizado o por no absolver las consultas que se le hicieron. También se incluye un tipo infractor, voy a aprovechar para contar otra cosa, que es el de supervisar la ejecución de obras de manera negligente, de modo que perjudique económicamente a las entidades contratantes. Fíjense que aquí tenemos expresamente una norma que incluye como parte del tipo infractor la negligencia. Es decir, comete la infracción quien actúa de manera negligente. Esta es una de las infracciones que en aplicación de lo dispuesto por la Ley General de Contrataciones Públicas requeriría negligencia y que no sería una infracción objetiva. Si alguno de ustedes me escuchó hablar sobre derecho sancionador, ya saben que yo creo que ninguna infracción debería ser objetiva, que la culpa, la negligencia tendría que ser un elemento en cualquier tipo infractor, sin perjuicio de lo cual, lo cierto es que la LPAG permite que haya infracciones objetivas siempre y cuando una ley lo establezca, y en el caso de la legislación de contratos, la propia ley de contratos establece que ciertas infracciones serán objetivas. Y lo que es peor, esto ha sido avalado por el Tribunal Constitucional, con lo cual, en mi opinión, aquí resulta francamente irrelevante desde el punto de vista práctico. No van a ganar diciendo vaca dice, porque no le han hecho caso, ni en el TC. Pues bien, en el, si es que esta infracción es una infracción culposa, significa, como veremos, que hay otras que no lo son. Voy a intentar enfocarme específicamente en una más adelante. También es un supuesto de infracción el perfeccionar el contrato luego de notificada la suspensión en el PLADICOP, suspensión del procedimiento, o la recomendación de nulidad o la nulidad del proceso de selección dispuesta por el Tribunal de Contrataciones Públicas en ejercicio de sus funciones. No nos olvidemos, esto es importante, específicamente en el caso de la presentación del recurso ante el tribunal o ante la entidad, dependiendo del monto, que la presentación del recurso de apelación, bueno, no es un recurso de apelación, es un recurso especial porque no se presenta para que lo resuelva el superior jerárquico, tiene efecto suspensivo. Entonces, si por alguna razón se suscribiese, perfeccionara el contrato cuando está suspendido o se ha ordenado la suspensión del procedimiento, pues se estaría cometiendo una infracción. Pero, claro, aquí el tipo infractor no es para el funcionario, ese será otro. Aquí estamos hablando de un tipo infractor para el participante, postor o contratista que suscribe el contrato sabiendo que no debería hacerlo. También se considera como una infracción el contratar con el Estado estando impedido conforme a ley con independencia del régimen legal aplicable conforme al artículo 30 de la presente ley.
O sea, claro, si se contrata estando impedido, se comete una infracción. Y los impedimentos, no voy a entrar, por supuesto, a su desarrollo, están establecidos en este artículo 30 de la ley. Yo sí debo decir muy rápidamente que por lo menos he intentado racionalizar el régimen de los impedimentos. No sé si están todos los que deben o si hay algunos que están y que no deben, pero a mí por lo menos me gusta más este esquemita de la nueva norma que lo que tenía la norma antigua. Y ciertamente me parece bastante razonable lo que se ha incluido respecto de los impedimentos a familiares cuando ya venían contratando. Por eso debido a una sentencia del Tribunal Constitucional. Pero bueno, no vale la pena entrar a los impedimentos, solo indicar y recordar que quien contrate estando impedido está cometiendo una infracción. Lo que es verdad es que esto en ciertos casos ni siquiera debería pasar. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, cuando unos proveedores salen unas alertas, entonces deberían aplicándose las alertas, pues la propia entidad saber si es que un sujeto está o no está impedido. En algunos casos no es tan claro, como por ejemplo cuando hay un impedimento por vinculación, ahí no sé si las alertas advierten siempre y en todos los casos. Pero bueno, digamos que este debería ser un tipo infractor ciertamente residual, porque las entidades deberían saber cuando un sujeto está impedido. También es un tipo infractor ocasionar que la entidad resuelva el contrato, siempre que la resolución o no haya sido sometida a arbitraje o se haya resuelto el arbitraje en contra del contratista. Aquí todo un tema que también ha sido resuelto en su momento por el tribunal, yo puedo no estar de acuerdo con la posición, en torno a que si el administrado no ha cuestionado en arbitraje la resolución, después no podría alegar en el sancionador que esa resolución no le fue imputable. Ya, yo creo que sí debería por defenderse, porque es un estado de manos, pero la posición que entiendo, Paola, sí que corrígeme después si estoy equivocado, que se ha venido sosteniendo es que ya no es el momento para discutir si es que la resolución fue o no fue atribuible al contratista la tramitación del sancionado, sino que eso en todo caso tendría que haberlo planteado en el arbitraje. Pero esto ya viene de antes, esto no es algo nuevo. También se considera como una infracción no proceder al saneamiento por vicios ocultos y avanzando un poco, porque me quedan un par y también 2 minutos, son infracciones la presentación de información inexacta y la presentación de información falsa. Claro, estas dos infracciones son infracciones objetivas, están dentro de los supuestos de infracciones objetivas. Tiempo. Independientemente de que en estos casos pueda haber una reducción de la sanción debido a que pues actuó diligentemente, se denunció en el caso de las falsas a quien hubiera participado en la adulteración de los documentos, lo cierto es que en nuestra regulación estas infracciones se entiende que se cometen independientemente de la negligencia. Yo considero que esto es un error, pero claro, como alguna vez defendía en un caso en el tribunal, decía que es un error, pues sé que no importa, porque el tribunal no podía aplicar la ley. No era una crítica a lo que el tribunal resolviera, porque tenían que sancionar objetivamente lo que ahí establecía. Yo creo que es un error de la ley. O sea, la ley no podría considerar que una infracción como la presentación de información falsa, sancionada con un castigo tan grave y con un plazo de prescripción tan largo, es objetiva. O sea, la más grave de todas no puede ser objetiva. Pero en nuestro ordenamiento jurídico ambas dos son infracciones y para ninguna de las dos se exige una exigencia de culpa. Y termino indicando que en el caso de la presentación de información inexacta, la ley establece, como también establecía la norma anterior, un requisito adicional para que se configure el tipo infractor. Dice que la infracción es presentar información inexacta al Tribunal de Contrataciones, al RNP, al OS o a Perú Compras. Si es que se presenta
una información inexacta a una entidad contratante, no cuando es al tribunal, RNP, OS o Perú Compras, sino a una entidad contratante, la ley establece que se cometerá una infracción siempre que esa información inexacta esté relacionada con un requerimiento, factor de evaluación o requisitos. Y aquí la ley dice, y que incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. O sea, tiene que, se entiende, esa información inexacta proporcionarte, dice, un beneficio concreto. Esto había sido materia de algunos pronunciamientos también del tribunal, según los cuales bastaba que esa información hubiera sido utilizada para calificar o para obtener un puntaje para que se configurara el tipo infractor. De tal manera que si era inexacto porque yo decía que tenía 3 años y tenía 2 años, 9 meses, y la norma me pedía 2 años, si yo igual cumplía con la información de 2 años, 9 meses, igual era información inexacta punible porque obtenías un beneficio porque estaba vinculada a la calificación. Pues bien, ese debate que podía plantearse con el texto legal vigente, el reglamento, me parece a mí que lo vuelve a cerrar, asumiendo la posición que el Tribunal de Contrataciones, con lo que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, venía defendiendo desde antes. Y es que, dice el reglamento, que para que se configure esta infracción, la ventaja o beneficio concreto se obtiene cuando, con información inexacta, la oferta es admitida, se le asigna un puntaje requerido, es calificada, obtiene la buena pro o se perfecciona el contrato o se consigna una decisión o prestación en la ejecución del contrato. Es decir, si es que con esa información yo califico, porque es una información vinculada a la calificación, se entendería que basta esto para que cometa la infracción independientemente de con la información correcta, yo igual lo hubiera calificado, pareciera que sí. Este seguramente será uno de los temas que se discutirá en los próximos meses y sobre lo cual el Tribunal de Contrataciones tendrá la oportunidad de pronunciarse. Muy probablemente se mantenga el criterio que ya se venía defendiendo desde antes. Yo me he pasado unos minutos, perdónenme. En todo caso, como les decía, yo tengo clase luego, así que me ha robado los minutos que luego tendría para el debate, discúlpenme, y espero que lo que haya dicho les resulte de interés. En todo caso, quienes vengan después podrán complementarme y lo que es mejor, refutarme sin que yo esté. Así que barra libre, podrán explicar las razones por las cuales yo estoy equivocado.